La palabra de Dios no puede ser callada. Leímos, hermano, Jeremías capítulo 36. Una historia, hermano, que si uno la lee toda, realmente es difícil de asimilar. Porque estamos hablando de una nación cuyo Dios había sido establecido, hermano, como su Dios. Al principio fue así. Pero que a raíz de los cambios de reinado, porque recuerde que la voluntad de Dios en un principio no era que Israel tuviera rey. No era esa la voluntad de Dios. De hecho, Samuel fue levantado en medio de ese pueblo que estaba corrompido moralmente desde el sacerdote para abajo, hermano. Y era el líder natural del pueblo, así como lo había sido en su tiempo Josué y lo había sido Moisés. Pero la voluntad de Dios no era que hubiera un rey soberano sobre Israel. Ellos querían parecerse a las otras naciones. Ellos mismos le van a decir a Samuel: danos rey como las otras naciones. Y en su momento Samuel se iba a sentir rechazado porque el pueblo estaba rechazando el liderazgo de Samuel. A pesar de que Samuel en algún momento les dice: júzguenme ustedes si yo he andado chueco delante de Dios. Júzguenme ustedes si alguno lo he robado, lo he defraudado. Júzguenme. Y el pueblo dijo: no, usted ha sido un hombre correcto. Pero con todo y eso el pueblo dijo: no, yo quiero rey. Y Dios le dijo: no, tranquilo, Samuel, que no lo están rechazando a usted, me están rechazando a mí. Porque Dios siempre ha querido que su pueblo sea diferente. Dios siempre ha querido que su pueblo sea diferente, que nosotros seamos diferentes al mundo. Por eso usted va a ver que van a estar, hermano, adorando un poco de matachos, que ni se mueven y que toca con cuidadito porque se cae, porque se esportilla, porque, ¿verdad? Pero nosotros adoramos al Dios vivo. Y Dios siempre les advirtió al pueblo: bueno, ustedes me van a honrar es solamente a mí. Porque el Señor conoce, hermano, el Señor nos conoce. Él conocía la inclinación del pueblo de Israel a la idolatría. Duraron 400 años en una nación pagana e idólatra. Lastimosamente esa idolatría se les metió en el corazón. Y como hablamos esta semana, Israel lamentablemente salió de Egipto físicamente, pero espiritualmente nunca salieron de Egipto. Nunca. A excepción de contados reyes como Josías, el padre de Joacim, que acabamos de leer la historia, y otros reyes, pocos. Usías, que en su principio fue bueno, pero que al final se iba torciendo. El mismo Salomón, que comenzó bien, pero dice la palabra que al final de sus días las mujeres desviaron su corazón. David, con todo y eso que falló. Pero si usted cuenta, hermano, no, con los dedos de las manos creo que cuenta los reyes buenos y le sobran dedos. Y en este momento estábamos hablando de un rey que hizo lo incorrecto delante de los ojos de Jehová. ¿Dónde está eso? Bueno, su contexto está en Segundo de Crónicas, si quiere vaya allí. Capítulo 36 también. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 36. Alabado sea Dios. Acababa de morir, hermano, el último rey bueno que tuvo el reino de Judá, que fue Josías. Y dice el versículo 6 de Crónicas, segundo de Crónicas 36, versículo 5: cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó ¿cuántos? 11 en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Ahí está claro. Mire que eso es lo que nos encanta de la palabra de Dios, hermano, que no le tapa las cosas negativas a sus personajes. Cualquier otro libro biográfico, ¿cierto?, solamente menciona lo bueno del personaje, ¿cierto que sí? Pero la palabra de Dios
Nos deja ver tal cual y como somos. Y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. El versículo 8 dice: los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. También en segundo de Reyes 23 está también registrado todo lo que dice la palabra de Dios, y en el 24 también está registrado, segundo de Reyes 24. Esto a manera de mención, hermano. O sea, estamos hablando de un rey que hizo, ¿qué? Lo malo ante los ojos de Dios. Y como estamos hablando de Israel, la nación que dijo Dios escogió como heredad para sí, pues Dios estaba involucrado con la nación a pesar de su desvío, a pesar de que ellos se habían desviado. Y Dios estaba en la obligación, hermano, de advertirles, o bueno, no en la obligación, porque a Dios no lo obliga a nadie, pero Dios, como es tan misericordioso, hermano, la bondad de nuestro Dios es inmensa. Dios le va a advertir a este rey lo que iba a suceder. Se cuenta, hermano, que, por ejemplo, durante la persecución de los cristianos en la antigua Unión Soviética, miles de cristianos fueron torturados, encarcelados, asesinados. Hombres, por ejemplo, como Richard Wurmbrand, un gran predicador, hermano, de Rumanía, que pagó 14 años de cárceles, hermano, solamente por el único delito que se le encontró. ¿Cuál fue? Predicar el evangelio de Jesucristo en una nación comunista, en una nación enemiga de Dios. Ese era su pecado. Y las cárceles comunistas, hermano, para los cristianos eran terribles. Las torturas eran inimaginables, hermano. Habían torturas, por ejemplo, como que en épocas de invierno los desnudaban, hermano, y los sacaban a medianoche a la nieve, nevando, hermano, desnudos. Imagínense una situación de esas. Y luego los metían a un cuarto donde había calefacción de la época, hermano, y la calefacción estaba en su más alto nivel. Entonces, después de estar casi que en hipotermia, los pasaban a un lugar donde los sofocaban con calor. Mire esas torturas, hermano. ¿Y qué les decían? Niegue su fe. Diga que Jesucristo nunca existió. Y más aún ellos se aferraban, hermano, a su fe. De hecho, la esposa de Richard también pasó cárceles, hermano. Y hubo, si mal no recuerdo, un tiempo de 2 o 3 años que ella no supo qué pasó con él. Y le dijeron: no, su esposo se murió. Niegue su fe. Y ella también, hermano, se aferró a Cristo. Mire esto tan tremendo. O sea, ni la persecución, y más, hermano, en esa época quemaban Biblias. O sea, la estrategia del comunismo era quemar Biblias y perseguir a los cristianos para decir: se va a acabar el cristianismo. Eso se va a acabar. Pero, hermano, mire, ni por más Biblias que destruyeron, ni por más cristianos que persiguieron, aún se multiplicaba más la iglesia subterránea de Rumanía. Mira, esto es tan tremendo. ¿Cómo es que Dios, hermano, es tan maravilloso que su palabra tiene tanto poder que ni aún así el imperio más poderoso de ese momento, de la Unión Soviética, pudo contra la iglesia? Hermano, y hoy en día estamos viviendo algo muy similar. Lo que pasa es que estamos en este lado del mundo y creemos que eso no nos afecta a nosotros muchas veces, o lo ignoramos y creemos que eso no está pasando. Pero en el último año en África, hermano, han asesinado más de 4.800 cristianos en el último año, siendo Nigeria el país más afectado, con el 90% de las ejecuciones. Cristianos, hermano, hermanos en la fe suyos y míos, que están siendo perseguidos y asesinados por los musulmanes. Mire esto tan tremendo, por los grupos extremistas musulmanes. Entonces, Jeremías, hermano, está profetizando en los últimos años de Judá como reino. Era la última gota de misericordia de Dios para Judá, que acababa de salir de un reinado de Josías
digamos que muy bueno, hermano. De 30 y pico de años, 31 años que reinó Josías sobre Judá, donde Dios respaldó Judá, donde Dios, su palabra, se restauró altares que habían sido destruidos, tumbó todos esos dioses, hermano. Viene ahí la caravana. Va a tocar cerrar ahí un momento la puerta. Y si algo le subimos acá un poco. Vienen cargando el matacho, hermano. Bueno, acá tratemos de concentrarnos, que ellos allá con su... Sí. Entonces, hermano, Judá estaba en las últimas. De hecho, este capítulo, específicamente el capítulo 36, ocurre en el 4.º año del rey Joacín, aproximadamente en el año 607 antes de Cristo. Babilonia venía en ascenso como potencia mundial. Dios les estaba dando la última oportunidad, hermano, la última. Y Dios, que es misericordioso, les estaba diciendo: bueno, les voy a advertir. Y en el capítulo 1, versículo 1, empieza a contarnos la historia, que aconteció que en el 4.º año de Joacín, rey, hijo de Josías, rey de Judá, que vino estas palabras de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde de los días de Josías hasta hoy. O sea, que mire que Dios le recuerda a Jeremías que desde los días de Josías él ya le venía advirtiendo lo que el pueblo estaba haciendo y lo que iba a suceder. O sea, Dios quería que ese mensaje, hermano, fuera escrito, que quedara registrado. ¿Por qué? Porque la palabra permanece cuando la voz del profeta o del predicador ya no está. La palabra escrita. Entonces Dios le dice: escríbalo, para que así nadie pueda decir: a nosotros no nos advirtieron, a nosotros no nos dijeron. Sino que ahí está escrito, está el registro, como cuando están en un juzgado y dice el que está juzgado, dice: no, yo no sabía, a mí no me dijeron, yo no fui. Y le sacan un video y le dicen: mire, ese es usted, ese no es usted, con hora, con fecha, ¿verdad?, con día, ahí está registrado. Y Dios le está diciendo a Jeremías: escríbalo, escríbalo. Y mire que el Señor, hermano, estaba esperando de alguna manera que el pueblo reaccionara. Versículo 3 dice: quizá oiga la casa de Judá de todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. O sea, lo primero es que Dios va a usar un instrumento, que es Jeremías, porque Dios usa sus instrumentos, hermano. Y Dios le dice: escríbales, quizás. O sea, todavía se guardaba la esperanza de que tal vez el pueblo se arrepintiera. Y el Señor, hermano, mire, el Señor no es como lo quieren pintar todos estos ateos, hijos del diablo, discúlpenme la palabra, que hablan del Dios castigador. No, el Señor castiga la maldad, sí, pero si el pueblo se arrepiente, hermano, Dios se arrepiente del mal que le va a hacer, porque mire que ahí está. Dice: y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado.
Porque cuando Dios advierte a un pueblo, hermano, es porque Él está esperando que ese pueblo se arrepienta. Como el Señor ha estado advirtiendo al mundo, hermano. No sé si usted se ha dado cuenta de todo lo que está sucediendo en el mundo. Esta semana, el día viernes, creo que fue, o el jueves, el viernes, hubo otro terremoto en México, de la misma magnitud que ocurrió en Venezuela. Lo que pasa es que allá en Venezuela, hermano, pues las edificaciones estaban con malas calidades de construcción y hubo más desastre, hermano. Pero en México también hubo un temblor fuerte de 7 punto algo, creo que fue 7.4. Pero Dios advierte, hermano, esperando que el pueblo de alguna manera se arrepienta, se vuelvan a Dios, como ocurrió en una historia también del Antiguo Testamento. No sé si recuerda cuál, en la que Dios envió al profeta y el pueblo se arrepintió. Nínive es la historia perfecta de cuando Dios envía a un profeta. Mire que Dios le dijo a Jonás: vaya a Nínive y dígales que si no se arrepienten, los voy a destruir. Y Jonás, hermano, que a pesar de que Dios le estaba hablando, dijo: no, yo no me voy para Nínive, me voy para Tarsis. Tarsis, hermano, se conocía en aquel entonces lo que es la península ibérica, lo que conocemos hoy como España y Portugal. Él se fue para el lado de allá, porque en ese mundo de entonces era el extremo del mundo conocido. Era lo más opuesto a lo que Dios le había dicho que se fuera. Y mire que Dios, hermano, me sorprende las cosas que hace Dios, porque leyendo la historia uno dice: bueno, Nínive era una nación tan mala, porque ellos eran malos, hermano. Ellos militarmente usaban una estrategia que era empalar a sus víctimas, hermano, para causar terror en los pueblos. Entonces el empalamiento fue iniciativa de los ninivitas, de los asirios. Ellos eran malos, hermano. Y la pregunta es: ¿cómo una nación tan perversa y tan mala van a escuchar a un simple hombre que era del pueblo de Israel? ¿Cómo? Bueno, hermano, pues resulta que había un Dios. Mire Dios cómo es tan maravilloso. Había un Dios de los asirios, de los ninivitas, que se llamaba Ojanes, y era representado, míreme esta comparación. La imagen de este Dios que ellos tenían era un hombre envuelto como saliendo de la boca de un gran pez. Esa era la imagen de ese Dios que ellos tenían. Y la cultura de ellos decía que ese Dios todos los días salía del mar a hablar sabiduría a los ninivitas. Y mire esto, que Jonás es escupido por la ballena en las costas de Nínive. Entonces dicen los comentaristas, los estudiosos, que a lo mejor muchos pescadores vieron esa escena de cuando Jonás es vomitado por la ballena en la costa del mar. Y pues claro, llega este hombre diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mire que Jonás no contó la historia completa. Jonás simplemente dio el mensaje a medias. Él no quería que ellos se salvaran, querían que fueran destruidos. Claro, eran un pueblo malo que le había causado mucho daño al pueblo de Israel. Pero dicen los eruditos que tal vez al ver estos ninivitas, a este hombre saliendo de un pez, recordaron a este Dios que ellos tenían y creyeron. De alguna manera ellos creyeron y se arrepintieron, que desde el rey hasta los animales convocaron ayuno, se vistieron de cilicio en señal de arrepentimiento y de duelo, y Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. Claro, años más tarde ellos volvieron a apartarse y ahí sí ellos fueron destruidos. Pero Dios está esperando que el pueblo se vuelva a Él. Que en vez de estar siguiendo a todos estos matachos, hermanos, que no ven, que no caminan, que no oyen, nos volvamos al Dios verdadero. Y usa sus instrumentos. Entonces dice el versículo 4 que llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió a Baruc de boca de Jeremías
en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Mire que Jeremías va a obedecer lo que Dios le dijo. Dios le dijo: tome un rollo completo de libro y escriba todo lo que yo le voy a decir. Entonces Dios sigue usando personas así como Baruch y como Jeremías, hermano. Nuestra responsabilidad, hermano, ¿cuál es? Transmitir fielmente el mensaje sin modificarlo, sin cambiarlo. Hoy en día, hermano, encontramos cualquier cantidad de iglesias que, hermano, modificaron la palabra de una manera tan tremenda. Mire lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hermano, hay una cantidad de iglesias que modificaron la palabra de Dios a su conveniencia. ¿Para qué? Para callar su conciencia. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Perdón, hermano, es 2 Tesalonicenses 3:6. Porque hay iglesias, hermano, que han modificado la palabra, que han torcido la palabra a conveniencia de ellos. 2 Tesalonicenses 3:6, ¿ya está ahí? Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, el apóstol Pablo está poniéndose como ejemplo de que él siguió lo que el Señor le ordenó y le enseñó. Porque recordemos que el mismo Pablo recibió del mismo Señor Jesucristo la doctrina del Evangelio que hoy en día nosotros predicamos. Y él dice: yo viví recto, viví delante de los ojos de Dios, así que ustedes sigan esas enseñanzas y apártense de todo aquel que viva desordenadamente. Y esto era lo que estaba ocurriendo con el profeta Jeremías y con el pueblo de Israel. Estaban viviendo desordenadamente. ¿Conocían la palabra? Claro, ya les había sido establecida la ley de Moisés. Conocían los mandamientos, conocían lo que a Dios agradaba y que no. Y ellos estaban viviendo una vida desordenada. Alabado sea el Señor. En el versículo 5, ahí en Jeremías 36, está otro fragmento de la historia donde la palabra que Dios les había hablado buscaba un arrepentimiento genuino del pueblo. Después de esto mandó Jeremías a Baruch diciendo: a mí se me ha prohibido entrar a la casa de Jehová. Recuerde que Jeremías estaba casi que exiliado porque los reyes estaban fastidiados con la palabra que Jeremías les hablaba. Pero era porque Jeremías les decía: arrepiéntanse, si no va a venir algo terrible para el pueblo, va a venir destrucción para el pueblo. Y los reyes creían que era Jeremías, pero no se daban cuenta que era voz de Dios a través de Jeremías, que les estaba advirtiendo. Mire que esta historia que estamos leyendo ocurrió en el año 4 del reinado de Joacim. O sea, leímos en Crónicas que Joacim reinó ¿cuántos? 11 años. Y esto ocurrió en el año 4. O sea, mínimo Dios les estaba dando 7 años de advertencia.
Les estaba advirtiendo con tiempo para que se volvieran a Él, hermano. Y esto que va a ocurrir después no va a ocurrir solamente en el reinado de Joacín. Después va a venir Sedequías. O sea, va a venir otro tiempo de gracia donde el Señor les estaba dando la oportunidad. Y en el versículo 6 dice: entra pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. O sea, era el momento oportuno para que la gente escuchara el mensaje de Dios. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. O sea, mire que esta vez el Señor no estaba solamente enojado, como lo vimos el jueves en el mensaje. El Señor no solamente estaba enojado con el pueblo, el Señor estaba decidido a destruirlos. Porque recuerde que en otro mensaje, en otra palabra, el Señor dice que si ellos se apartan de Él, Él se volverá contra ellos y Él va a ser enemigo de ellos. Y horrenda cosa, hermano, es caer en manos de un Dios vivo. Como dice un pastor, cójale el lado amable al Señor, hermano. Cójalo por el lado bueno, por el lado de la misericordia. Que cuando, hermano, nosotros nos acercamos a Dios por el lado de la misericordia y del amor, hermano, somos bendecidos. Podemos estar, como dicen por ahí, a punta de agua de panela y mogolla, pero si estamos con Dios, hermano. Amén. Sí, ya pasó la bulla, yo creo que ya podemos. Gracias, hermana Carmen. Escuchaba en estos días el testimonio de un exfutbolista, hermano, muy famoso de Brasil. Según el libro de los récord Guinness, es el futbolista con más títulos en la historia del fútbol. Dani Alves se llama él. Y el hombre hace algún tiempo cayó en la cárcel por una denuncia que tuvo por abuso. El equipo donde jugaba le dio la espalda, cayó a la cárcel y bueno, vivió una situación difícil. Pero estando allí en la cárcel, hermano, conoció lo más hermoso que un ser humano pueda conocer, y es el evangelio de Jesucristo. Y se convirtió al Señor, hermano, pagó un tiempo de cárcel y cuando sale decidido a servirle al Señor. Y lo escuchaba, hermano, contando su testimonio. Él decía: yo cuando jugaba fútbol gané millones de euros. Porque ganaba millones de euros. Usted sabe que, hermano, usted ganarse en un mes 40, 50, 80 millones de euros en un mes, hermano. O sea, eso es un dinero que tal vez nunca veremos nosotros en nuestra vida, hermano. Y él decía: pero estaba vacío. En la cárcel trabajaba para reducir su condena y le daban un bono de 113 euros mensuales. Y él decía: yo cuando ganaba millones estaba vacío. Pero en la cárcel, limpiando los baños de la cárcel, limpiando la cocina de la cárcel, me ganaba 113 euros mensuales. Pero estaba gozoso. ¿Por qué? Porque estaba con mi papá. Porque tenía a Dios de mi lado, porque mi padre estaba conmigo. Él decía: ganaba millones, pero estaba vacío. Me ganaba 100 euros al mes, hermano, y estaba gozoso. ¿Por qué? Porque cuando estamos con Dios, hermano, así estemos en las duras y en las maduras, en las verdes y en las maduras, hermano, la cosa cambia. Porque Dios está de nuestro lado. Y Dios estaba buscando que el pueblo se volviera hacia Él. Dios lo estaba esperando. Mire que no había pasado mucho. Habían pasado tal vez unos meses desde que Josías había muerto y ya el pueblo se había descarriado. Pero no solamente esto, tal vez desde antes que Josías falleciera, ya el pueblo otra vez estaba volviendo a las prácticas de las que Dios les había dicho: no las haréis.
porque son abominación. Es que el Señor les hablaba claro, hermano, porque Dios cuando habla, habla claro. Y el mensaje siempre es claro. No haréis estas prácticas de estas naciones que yo he hecho delante de vosotros, porque el Señor les explicó, porque precisamente por esas prácticas es que yo los arrojo de la tierra. Pero ¿qué hizo el pueblo? Lo que esas naciones hacían, y peor, porque ellos conocían, hermano, ya sabían de antemano. Jeremías no podía entrar al templo, así que envió a Baruc. O sea, el propósito de Dios, hermano, nunca fue destruir al pueblo, nunca lo fue. Era que Dios les estaba dando la oportunidad de arrepentirse antes del juicio. Versículo 8: y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro de las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todos los del pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Mira, hermano, que todos estos datos no están ahí por coincidencia, no están ahí por llenar libro. El profeta fue claro en la descripción que él dio para decir: esto se leyó tal día, a tal hora, en tal lugar, en tal sitio. Que quedara claro que Dios había dado el mensaje y que el pueblo lo había escuchado. Porque no es lo mismo, hermano, cuando usted dice: yo dije tal cosa tal día. Pero cuando usted dice: hoy domingo 19 de julio, siendo las 10:05 de la mañana, en la iglesia de Tona, ¿verdad?, ubicada en la carrera 4, número 238 del municipio, se predicó el mensaje, la palabra de Dios no puede ser callada. Ya deja un precedente de que sí ocurrió, con fecha, con hora y con lugar. Cuando llaman a alguien a juicio, le preguntan: ¿usted estaba ahí? Sí. ¿Qué día era? Tal día. ¿Qué horas eran? Tales horas. ¿Dónde estaba? En tal lugar. O sea, esto deja un precedente de que la cosa sucedió, y fue así, y sucedió en firme. Alabado sea el Señor. Y Dios, que estaba esperando una respuesta. Baruc lee el libro de todas las palabras que Dios le había hablado, de todo lo que iba a suceder, de los juicios que iban a ocurrir sobre el pueblo si no se arrepentían. El pueblo escuchó. Así que había, hermano, una esperanza de que el pueblo se volviera. O sea, la palabra de Dios, hermano, exige que haya un cambio cuando llega la vida de una persona. O sea, no solamente basta con escucharla, debe producir una transformación en el que la oye. Amén. Pero no sé, hermano, hoy en día ve uno tantas y tantas personas que vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y salen como llegaron. Como la parábola del sembrador, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar y unas cayeron sobre el camino. ¿Y qué pasó con las semillas que cayeron sobre el camino? Las aves. Y así sucede muchas veces, hermano, lastimosamente. Nos ha ocurrido muchas veces que venimos a la casa de Dios, escuchamos la palabra, pero salimos y viene el enemigo y se roba esa palabra que el Señor puso en el corazón. Otras cayeron sobre piedras, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermana Carmenza, cuando una semilla brota sobre unas piedras? La quema. Y si brota de pronto alguna semillita, no tiene profundidad, las raíces no alcanzan a absorber los nutrientes, ¿verdad?, de la tierra, y se muere. Y lo mismo pasa muchas veces con la palabra. La palabra es dada, es predicada, y tal vez queda en nuestros corazones un par de días, pero a los días ya se nos olvida esa palabra. No es que pronto no tenga que grabarse todas las predicaciones, hermano, porque
pues se nos olvida. Es más, yo les apuesto que les pregunto cómo era el título de esos 8 días y yo creo que no lo recuerdan. ¿Sí se acuerdan las hermanas que estuvieron? Fue un evangelio, palabras del Señor Jesús. Era: el mundo os aborrecerá. Hablamos de eso. Pero siempre algo de la palabra se queda en nuestro corazón. Y debemos pedirle al Señor que esa palabra que quede grabada produzca el efecto en nosotros, hermanos. O sea, que esa palabra nosotros nos vayamos para la casa y vayamos meditando en ella y tal vez profundicemos en nuestro devocional personal de alguna palabra que de pronto en el mensaje, porque es así, uno pesca la palabra y esta palabra, y uno en la casa va, la profundiza y la estudia. Y eso es lo que el Señor esperaba. Otra semilla cayó en donde, en los espinos, ¿cierto que sí? Dice que crecieron los espinos y ahogaron la semilla. Pero una palabra, una semilla sí cayó en buena tierra. Y creo que si estamos acá es porque hemos sido buena tierra, ¿verdad? Buena tierra. Y eso esperaba el Señor, hermano, porque cuando Dios habla, Él espera que oigamos, que escuchemos y que haya una transformación, como dice Santiago 1:22. Alabado sea el Señor. Que haya una transformación. Que seamos coherentes con lo que escuchamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, hermano. Santiago 1:22, ¿ya lo encontró? 1:22. Hermana Kenia, por favor, ¿nos lo puede leer? ¿Es tan amable? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores, no solamente oidores. Porque ¿qué pasa con el que solamente es oidor? Dice que ¿qué? Que se engaña a sí mismo. Y es triste, hermano, que una persona se vaya a condenar estando en la iglesia, escuchando la palabra todos los días, pero no hay una transformación en él. Sigue viviendo, hermano, una vida alejada de Dios, sin oración, sin lectura de la palabra, sin ni siquiera, hermano, tener un contacto mínimo con el Señor. Y siguen fumando, emborrachándose, robando, mintiendo, engañando, hermano, haciendo un montón de cosas que a Dios desagradan. ¿Pero por qué? Porque se convirtieron solamente en oidores. Ay, tan bonito que predica ya el pastor. A mí me gusta, yo he escuchado gente así, me gusta oír al pastor como predica, qué bendición, qué bonito como predican allá en la iglesia. Pero no pasa de ahí, solamente de escuchar un bonito mensaje, pero en su vida no hay transformación, hermano. No hay cambio. Hay corazones que sí van a temblar ante lo que Dios dice. Y creo que nosotros hemos sido parte de ellos. En el versículo 11 dice que y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es, y los menciona, mire que todo es con detalle, hermano, con detalle. Elisama secretario, Delaya hijo de Semaías, Elnatán hijo de Acor, Gemarías hijo de Safán, Sedequías hijo de Ananías, y todos los príncipes. O sea, estaban ellos ahí y escucharon también de lo que había escuchado el mismo Micaías. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó el libro de los oídos, a los oídos del pueblo, perdón. Entonces enviaron todos los príncipes a Yehudí, hijo de Netanías, hijo de Selamías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. O sea, Micaías escucha el mensaje y dice: esto lo tienen que oír los príncipes. Los líderes del pueblo tienen que escuchar lo que va a suceder.
Se va corriendo de los príncipes y les cuenta. Entonces ellos mismos dicen: no, hay que traerlo porque queremos escucharlo de boca del mismo Baruc. O sea, queremos escuchar la información de primera mano del que las leyó. O sea, hubo en ellos un interés en lo que estaba pasando. En ellos hubo temblor en sus corazones. Hubo tal vez un brote de arrepentimiento de lo que estaba pasando. Porque, hermano, los responsables de dirigir una nación son los líderes, los príncipes, los reyes, los presidentes. Y ellos algún día darán cuentas a Dios por el poder que se les dio. Algún día, hermano, todos estos poderosos presidentes, ministros que han tenido autoridad sobre naciones, van a tener que responder ante Dios por el poder que se les dio. Porque muchos de ellos, hermano, y más en estos tiempos llamados progresistas, le han dado la espalda a Dios, hermano, con políticas enemigas del evangelio, abominables ante los ojos de Dios. Esta semana veía que el gobierno saliente dejó firmado un decreto donde está la obligación de los colegios hablarles a los niños acerca de esto de la transición de género, hermano. Esta cosa diabólica, hermano. ¿Quién lo hizo? Este gobierno. Y donde ahora las personas que ya no, el hombre que ya no es hombre y se cree mujer, y la mujer que ya no es mujer y se cree hombre, ya puede ir a la registraduría a cambiarse el género en la cédula, gratis. Si usted se va a cambiar una letra de su nombre, le vale un poco de plata, hermano, todo ese trámite. Pero ellos sí lo pueden hacer gratis. Mire, ¿por qué? Porque el mundo ama lo suyo. Y ellos algún día van a tener que responder ante Dios por el poder que se les dio, hermano. Entonces los príncipes dijeron: no, hay que oír estas palabras. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y Baruc, ¿qué hizo? Volvió y dio el mensaje, hermano. Porque hay que ser repetitivo y hay que dar el mensaje a tiempo y afuera de tiempo. A ese familiar, hermano, así uno se ponga canción, dígale: arrepiéntase, vuélvase a Dios. Estamos en tiempos finales. No pierda más el tiempo, busque a Dios, acérquese a Dios. Porque estoy seguro, hermano, que la mayoría de personas hoy en día han escuchado el evangelio, han escuchado la palabra de Dios. Estamos en una generación que ha sido reevangelizada, hermano, a través de las redes, a través de nosotros mismos, a través de televisión, radio, de todos lados. Alguno ha escuchado un mensaje de la palabra, hermano. Alguno lo ha escuchado. Hasta en un sepelio de algún familiar cristiano, llegan allá los inconversos y allá hay algún hermano, algún pastor dando una reflexión de arrepentimiento. Y todos, hermano, han escuchado el mensaje de salvación. Y algún día esa palabra que escucharon les va a ser de testigo de juicio si no se arrepienten. Alabado sea el Señor. Y ellos dijeron: léanos unas palabras. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron: Baruc, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. O sea, ellos se miraron preocupados de lo que iba a venir para el pueblo. Y le dijeron a Baruc: no, esto lo tiene que saber el rey, hay que hacer algo. O sea, hasta ahí, hermano, la palabra estaba cumpliendo el efecto para la cual Dios la envió, que era el arrepentimiento. Preguntaron luego a Baruc, diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. ¿Por qué ellos le dirían eso a Jeremías, hermano? Porque ellos sabían que al decirle al rey, el rey iba a mandar a matarlos, o mínimo a encarcelarlos, como efectivamente iba a ocurrir. Ellos sabían la clase de dirigente que tenían, que a pesar de que había sido hijo de Josías, conocía lo que había hecho su padre, todas las maravillas que Dios había hecho a través de él. Ellos no habían dejado entrar a Dios en su corazón. Y es triste, hermano, cuando vemos hoy en día padres fieles al Señor, padres que han sido intachables delante de Dios, que han enseñado a sus hijos la palabra de Dios, y esos hijos se desvían, hermano.
Es triste. Inclusive muchas veces lo ve uno con dolor, hermano, hijos de pastores, hijos de compañeros que andan extraviadamente, hermano. Y uno dice, pero ¿cómo si ese muchacho, esa muchacha nacieron en el Evangelio? Conocieron la verdad desde el principio, desde que fueron niños. Pero se han extraviado porque han amado más el mundo, hermano. Y esto había ocurrido con Joacim, que se llamaba Eliaquim, pero que el rey Faraón le cambió el nombre. Porque el rey Faraón Necao tomó control de Judá, quitó al que había sucedido a Josías, lo tuvo 3 meses en el cargo, y luego puso en lugar de él al hermano de él, que era Eliaquim, al cual puso por nombre Joacim. Alabado sea el Señor. Le cambió la identidad. La palabra debe producir convicción. Y en estos príncipes, hermano, había ocurrido esa situación. Había ocurrido convicción. Ellos estaban espantados, hermano, al oír lo que iba a venir. Como dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, no lo busque, yo se lo leo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estos príncipes estaban espantados, hermano. Estaban espantados. Ellos mismos habían reconocido la gravedad del mensaje, porque era algo grave lo que iba a ocurrir. No todos fueron indiferentes, hermano. Aún en ellos habían algunos que tenían corazones sensibles. Por eso se espantaron y dijeron, no, esto hay que decírselo al rey con urgencia. Y es que, hermano, un cristiano, un creyente, una iglesia saludable, no solamente escucha la palabra, no escucha el mensaje, escucha la advertencia, sino que también teme ante ella. Teme ante ella. Pero hoy en día vemos, hermanos, gente que Dios les habla a través de la palabra, que Dios les advierte, que Dios está tocando la puerta, y ellos están indiferentes, hermano. Envueltos en el mundo, en las cosas del mundo, en las cosas que a Dios desagradan. Y aquí a partir del versículo 20, hermano, vamos a encontrar la parte central de este mensaje. Dice que entraron donde estaba el rey, al atrio. Versículo 20. Habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Yehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario y lo leyó en el Yehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que estaban junto al rey. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Mire que Jeremías es detallista, hermano. Como cuando usted quiere dejar claro que ese evento ocurrió y que no puede decir que no sucedió. Cuando Yehudí había leído 3 o 4 planas, los rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Alabado sea el Señor. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. El rey, a pesar de que sabía que estaba en pecado, ¿qué hizo, hermano? No rasgó sus vestiduras como lo hubiera hecho cualquier otro rey, hermano, con 3 dedos de frente, con sensibilidad espiritual. ¿Qué hizo? Cogió un cortaplumas y rasgó el rollo, arrancó por pedazos, hermano. El rey tomó y cortaba parte por parte, y luego ¿qué hizo? Lo arrojó al fuego hasta que quemó todo el rollo.
Como hay lugares, hermanos, donde dicen, no, ya no se predique del arrebatamiento de la iglesia, porque eso asusta a las personas. Ahí esos predicadores están cortando el rollo. No, ya no se hable del rapto, de vivir en santidad. No, porque eso asusta a las personas. Ahí están cortando el rollo. Eso de que faldas largas, de que vestir con pudor y modestia. No. Eso ya no se predica. Esos predicadores están cortando el rollo. Alabado sea el Señor. Esos que el recasamiento, que sí está aprobado a la luz de la palabra. Esos están cortando el rollo, hermano. Como lo hizo este rey. Porque él creyó, hermano, que con cortar el rollo, que con quemar el rollo, ya el mensaje ya quedaba anulado. Él creyó que con quemarlo diría, no, ya, eso no va a suceder. Por el contrario, hermano, los príncipes estaban temblando de lo que venía para el pueblo. Pero el rey, ¿qué hizo? Cortó, quemó, como si nada hubiera sucedido, como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera ocurrido, hermano. Hoy en día, hermano, tal vez no queman Biblias como en la antigüedad, pero intentan quemar la autoridad de la palabra de Dios cuando la ignoran, cuando la modifican, cuando adaptan la palabra de tal manera que todos los oyentes que vivan en pecado se sientan cómodos. No, porque es que si yo hablo en contra de eso, se me va el que más tiene, vea. Si yo hablo de pecado, no, se me va este hermano que mire, es el que más aporta a la iglesia. Cuando lo importante, hermano, debe ser que la palabra se predique tal cual y como está escrita. Aleluya. Porque mire que dice que los príncipes intentaron decirle al rey que no quemara el rollo. Porque sabían, hermano, el mensaje era claro de parte de Dios. Es más, conocían de la fama de Jeremías, sabían que era un varón de Dios. A pesar de que lo habían encarcelado, a pesar de que lo tenían prácticamente como en casa por cárcel, hermano, sabían que Jeremías era un varón de Dios y era profeta de Dios. Y le están diciendo al rey, no, por favor, no queme el rollo. Escuche las palabras del rollo. Mira que Yehudí solamente había leído un par de planas, dice la palabra, 3 o 4 planas. ¿Y qué hizo el rey? Lo cortó, rechazando la autoridad de Dios, rechazando el mensaje de Dios. Y mire, hermano, nadie, así se lo proponga, así quiera, tenga todo el poder del mundo, hermano, va a poder destruir la palabra de Dios. Porque a partir del versículo 27 vamos a ver que Dios le va a demostrar a este rey quién es él. Versículo 27: y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Barud había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y vuelve a escribir, o sea, escribe en él todas las palabras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. Hermano, y mire, el hecho de que él quemara el rollo, se puso la lápida encima. Se puso, hermano, la lápida encima. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y así efectivamente sucedió, hermano, porque va a morir. Y va a morir, hermano, y va a quedar su cuerpo allá botado en el campo de batalla, hermano. Va a quedar botado. Como cuando con tristeza a veces voy por la carretera, hermano, y veo uno
Las zarigüeyitas que tal vez intentan cruzar la calle, hermano, pasan los carros y las atropellan. Y duran 2, 3 y 4 días ahí botadas en la carretera. Así le sucedió a este rey, hermano. No hubo quien lo enterrara como correspondía a un rey. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre todos los varones de Judá todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. El hombre, hermano, va a poder intentar callar la voz de Dios, pero Dios siempre gana, hermano. Y como dice Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El ser humano, hermano, va a intentar. Y de hecho, hermano, va a ocurrir una persecución en el último tiempo. En estos que estamos viviendo, hermanos, no se haga extraño que estos gobiernos empiecen a perseguir las iglesias con fuerza. Porque es la antesala, hermano, al anticristo. Es la antesala, es la plataforma. Como les decía, querida, ya China, potencia mundial, habló y dijo: es necesario que se haga un gobierno mundial, donde todos los presidentes le entreguen el gobierno, hermano, la autoridad al hombre de iniquidad, al hombre inicuo. ¿A quién? El anticristo. Querrán intentar callar la voz de Dios, hermano, pero no podrán. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba. Y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Alabado sea el Señor. O sea, no solamente en el rollo que escribió Jeremías estaba lo que ya le había dicho, sino que aún así, en ese mismo rollo quedó registrado el juicio que iba a venir sobre él. Alabado sea el Señor. Aquí podemos preguntarnos, hermanos, nosotros, ¿cómo estamos tratando la palabra de Dios? El mensaje de Dios, hermano. ¿Cómo estamos nosotros tratando el mensaje que Dios nos da? Lo leo diariamente, hermano. Obedezco a la palabra de Dios. Creo en la palabra de Dios. O tal vez como Joacín. Segundo de Reyes 24, en el versículo 1, se va a cumplir lo que Jeremías le había dicho por parte o de boca de parte de Dios. (24:1). Alabado sea el Señor. Hermana Dara, léanoslo, por favor. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Y dice el versículo 2, hermano: pero Jehová envió en contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyese conforme a la palabra que Jehová había hablado por sus siervos los profetas. Mire que Dios le había advertido, hermano. ¿Y qué hizo Joacim? No quiso escuchar. Y no solamente le envió a los de Nabucodonosor, como ya le había dicho en el primer rollo, que le iba a enviar a Babilonia, sino que también envió, hermano, a los sirios, a los moabitas, a los amonitas. O sea, como dice el dicho, tras de cotudo, hermano, con paperas.
ciertamente vino contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Mire que aquí estamos hablando de Joacín, pero nos remonta atrás unos reyes, a Manasés, que dice la palabra que fue malo ante los ojos de Jehová. O sea, quiere decir que a partir de Manasés hubo como un quiebre, hermano, en la historia de los reyes de Judá, que de ahí para allá, aunque habían sido unos malos, estos de ahí para allá, hermano, fueron perversos. Pero pone como referencia a Manasés. O sea, que desde Manasés Dios les venía advirtiendo al pueblo, tal vez cientos de años atrás, tal vez unas décadas atrás: vuélvanse a mí, arrepiéntanse, desde Manasés. Y ellos no quisieron escuchar. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Dios los hubiera perdonado si se arrepienten, pero como muchas veces Dios los perdonaba sin que ellos se arrepintieran, hermano. Si usted lee la historia del pueblo de Israel, muchas veces Dios los perdonaba, pero era ¿por qué? Porque alguno clamaba. Moisés, tal vez Samuel o los jueces clamaban, pero no era porque el pueblo entero se volviera a Dios, no. Dios los había perdonado, pero esta vez dijo Dios: no los voy a perdonar. Los demás hechos de Joacín y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacín con sus padres y reinó en lugar Joaquín su hijo. Alabado sea el Señor. Mira, hermano, que a pesar de que este hombre pretendió quemar el rollo y que el mensaje de Dios quedara anulado, eso no ocurrió así. Debemos preguntarnos hoy si mi corazón está siendo como el de los príncipes de Judá, que se arrepintieron, que tuvieron temor, o simplemente como Joacín, que hizo caso omiso. No importa, hermano, cuántas veces el mundo, estos gobiernos o los que se creen poderosos intenten impedir que la palabra de Dios sea predicada, que la voz de Dios sea hablada, la palabra de Dios seguirá hablándose hasta el último día que el Señor lo permita. Joacín quemó el rollo, pero no pudo quemar el mensaje. Quemó el pergamino, pero no pudo quemar la verdad. Por más que quiso, quemó las letras, pero no pudo quemar la voluntad de Dios, que terminó cumpliéndose porque él no escuchó, porque él no se arrepintió. Él, como rey, debió haberse vuelto y decir: vámonos todos a ayunar y volvámonos en silicio y arrepintámonos de nuestro mal, y Dios lo hubiera perdonado. Porque esa era la finalidad, hermano, cuando Dios habla. No es para que la gente se atemorice y Dios destruya a la gente, no, es para que la gente se arrepienta. Por eso Dios habla. Gracias te doy, Señor, en esta preciosa mañana, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, como pueblo, como iglesia, Señor,